Ok, vamos a la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Cuando lo tenga me lo hace saber con un amén. Dice la palabra de Dios: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuché el testimonio de un pastor que me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Este pastor relataba su historia, y mientras él relataba su historia contaba de que su padre era un hombre con mucho dinero. Su padre ellos vivían en Salcedo, y él relata que sus padres tenían mucho dinero, tenían negocios, tenían hacienda, tenían animales, tenían negocios de venta, tenían casas y tenían grandes fincas. Su padre era un hombre próspero y él creció en ese ambiente de prosperidad, producto de que su padre era un hombre con muchas posesiones. Y él cuenta que en una ocasión un hombre le pidió a su padre que le vendiese una propiedad, y el padre se negó a venderle esa propiedad. Y entonces el hombre, como represalia, fue y visitó una bruja muy famosa dentro de la comunidad, y entonces él pidió que maldijera a ese hombre, que maldijera sus propiedades, producto de que no le había vendido la propiedad, de que se negó a venderle la propiedad. El caso es que la bruja, entonces muy famosa, maldijo al hombre, y ellos no sabían nada. Pero después de ese hecho, cuenta el pastor que su familia comenzó a empobrecerse. Él no era pastor y su familia era cristiana en aquel entonces, pero él comienza a contar que su familia comenzó y su padre comenzó a hacer negocios, y los negocios comenzaron a caerse. Y entonces el padre se vio en la obligación de vender propiedades, y la propiedad exclusivamente que él no quiso vender tuvo que venderla luego, y comenzó a perder y comenzó a enfermarse y comenzó a caer en mucha depresión, mucha pobreza y mucha miseria dentro de la familia, al punto que entonces se volvió insostenible vivir dentro de República Dominicana, y muchos de los hermanos partieron a Estados Unidos buscando mejor vida, porque ya aquí no era viable para ellos vivir. Entonces cuenta él que viviendo en Estados Unidos pasaron unos 15 años, y él cuenta de que no pudieron prosperar ni siquiera en Estados Unidos. Y entonces los hermanos, todos estaban en pobreza, y después de 15 años ninguno tenía ni siquiera una casa. Ni siquiera tiene una casa propia en Estados Unidos, a pesar de que trabajaban, a pesar de que se esforzaban. Inclusive tuvieron la idea de irse a Nueva York y poner una bodega, como un almacén, que eso deja mucha plata allá. Y entonces dicen que lo pusieron en un punto estratégico. Los hermanos eran profesionales, sabían de marketing, y a pesar de todo eso, el negocio no prosperó, y también tuvieron que vender el negocio. Y lo irónico es que él cuenta que después que venden el negocio, a los 2 o 3 meses, quien había comprado el negocio comenzó a prosperar, de manera que ellos no prosperaron.